Bueno, días, perdón, todavía son días, perdón por la tardanza. Hay algo que está pasando en el centro, imaginamos que va a haber una manifestación, entonces nuestra conferencista de hoy tuvo problemas para llegar, pero ya está con nosotros. Y pues nos da mucho gusto recibirlos aquí en el auditorio del Museo Nacional de San Carlos. En esta, la primera de las conferencias del parte del ciclo Conversaciones Necesarias que ha organizado Ginette Betancourt, bajo un concepto interesante, porque esto es parte de la reciprocidad del Sistema Nacional de Creadores, pero lo que se le ocurrió a Ginette es organizar una serie de conferencias en torno de la práctica profesional de los creadores visuales, cosa que se me hace como muy interesante porque, bueno, es algo que planteamos también en la Esmeralda y otras escuelas, qué tipo de actividades nos pueden ayudar a la profesionalización. Y por eso va a haber de pago en especie, va a haber de otras cosas en otras sedes. Y bueno, pues aquí está Ginette Betancourt, que es la organizadora del ciclo, y está con nosotros Ana Lisset Mata Delgado, que es catedrática especializada en conservación, restauración de arte moderno y contemporáneo, así como grafite y arte urbano. Es egresada del ENCRIM, ¿no? De la Escuela Nacional de Conservación del INA. Es profesora titular del Seminario de Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea de la ENCRIM INA. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el campo de la docencia y la investigación. Ha dirigido diversos proyectos de conservación y restauración, enfocando su ramo en México y en el extranjero. Ha dirigido tesis de grado y posgrado de distintos programas académicos nacionales e internacionales. Es autora de diversas ponencias y artículos enfocados en su especialidad. Colabora con asesoría para artistas y conservación, restauración de colecciones en museos y galerías de arte contemporáneo, que también, pues, tiene unas características de conservación particulares. El arte contemporáneo, pues, maneja la experimentación matérica y técnica, pero eso se convierte en la pesadilla de muchos conservadores. Ha realizado estancias de investigación y conservación en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España, en la Universidad de West Ática en Atenas, Grecia, y sería el Ática Occidental, y en el Centro de Conservación e Investigación de la Universidad de Changshu en Kaohsiung, Taiwán. Bueno, le pasamos la palabra. ¿Tú quieres presentar? No, más que nada yo quería dar mi agradecimiento aquí al Museo Nacional de San Carlos por albergar esta primera edición de las Conversaciones Necesarias, y también quería agradecer al programa de interacción cultural PIX, que me permitió hacer esta actividad autogestiva. Van a ser un total de 9 conferencias a lo largo de 3 años, entre 2025 y 2027, a razón de 3 por año. También quiero agradecer a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia por compartirnos la experiencia y los conocimientos de la maestra Mata Delgado, y al Sistema de Apoyos a la Creación. Bueno, ya le estamos dando agradecimiento también a lo que es al SAC-PC, que es el eje por el cual se hace estos apoyos al PIX. Y bueno, ahora sí dejo a ustedes a la maestra, que nos va a compartir cosas fascinantes sobre los retos que enfrentamos aquellos amantes de los materiales, que nadie mira en ellos, y de pronto decimos, ¿qué tal si lo metemos en una obra de arte? Pero hay que hacer investigación primero para poderlo adoptar, no hacerlo como un acto de genialidad, sino también más bien como un acto de investigación rigurosa, ver tolerancias, propiedades, con qué materiales se puede combinar, con cuáles no, porque no es tan sencillo. Y esto, el juez más severo es el tiempo. Ahí es donde vemos si dimos con algo atinado o no. Pero sin más, dejo a la maestra para que nos hable sobre la selección e investigación de materiales en la producción artística. Muchísimas gracias.
Pues bueno, muchísimas gracias. En verdad es un placer compartir con ustedes, amigos, colegas, compañeros de clase que nos ha tocado aquí. Muchísimas gracias al Museo Nacional de San Carlos por recibirnos para estas charlas, a Artes Janet Betancourt, al maestro Reynoso por este espacio, y vamos a empezar con la parte divertida y complicada. Justamente yo les contaba al respecto al tema de conservación. Cuando uno estudia restauración, en la formación uno se enfoca pues muchísimo al tema de materiales, ¿no? Parecería que en realidad solo el material es la parte importante, y en realidad es verdad que hay una parte tangible que es sustantiva, pero también empieza a complejizarse con una parte conceptual, intelectual, y sobre todo cuando tenemos artistas vivos. Una parte bien importante es que a mí cuando me dicen, ¿pero qué te especializas? Y yo en arte contemporáneo, ¿pero en qué? En arte contemporáneo. O sea, no es un sentido de arrogancia, sino es que es una diversidad material tan grande que de pronto decir, solamente la pintura de la capa pictórica del óleo sobre sería imposible por la diversidad material que tenemos en el arte actual. Ahora bien, una parte que me pareció muy interesante de estas conferencias es justamente dialogar con los creadores, con los artistas que están creando el arte del futuro. No sé si lo habían pensado así, pero es una gran responsabilidad. O sea, ¿qué de lo que están creando va a trascender al futuro o qué no? ¿O qué les interesa que trascienda, ¿no? Es una parte bien importante, pero cuando trabajamos con este tipo de bienes, pues uno piensa, pues el bien cultural, el bien histórico, uno va a un museo y uno ya asume que lo que está colgado ahí o expuesto ahí, pues ya está salvado de alguna manera del tiempo, y no. O sea, ¿por qué? Y lo platico mucho con mis estudiantes, con los colegas, ¿por qué tenemos tanta aprensión al momento de época de contacto, siglo XVI? Porque no va a haber otra época de contacto igual. ¿Por qué hay elementos que se guardan, se observan, se sacan cada tiempo? ¿Por qué de pronto la gente odia a los restauradores? Es de, esta obra está en restauración, esta obra no sale, esta obra se tiene que cuidar de tal manera, porque precisamente necesitamos procurar los objetos. Entonces, esta es una charla interactiva. Si quieren interrumpir o preguntar en el Inter lo pueden hacer, o al final como gusten, pero les puse algunas diapositivas para que podamos dialogar sobre esto y que ustedes piensen en su propia producción, y quienes nos siguen en redes o quien van a ver esto filmado también lo piensen de esa manera. Quiero aclarar desde ahorita que la participación que yo tengo es en un sentido totalmente humilde y de compartir conocimientos. En ningún momento es en juicio de lo que se hace, cómo se produce, porque no es nuestra chamba. O sea, nuestra labor no es enjuiciar de, híjole, qué mal, si combinas eso, está destinado a morir. No, al contrario, necesitamos comprender cómo se hace para poder ayudarles a conservar, si es que les interesa que se conserve, ¿ok? Entonces, empiezo, no sé, ¿me puedes ayudar tanta Giranda para? Perfecto, gracias. Piensen ustedes hacen arte conceptual o arte matérico, hacen performance, hacen videoarte, pintan, hacen escultura. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué tipo de producción? ¿Están peleados estos dos conceptos o no? Porque hay una frase que dice Heinz Althofer, que es uno de los teóricos de la restauración, que dice que el arte contemporáneo se destruye a sí mismo. Entonces, por algo lo dirá, ¿no? En ese sentido. Siguiente, ¿qué tipo de materiales emplean ustedes? ¿Orgánicos, inorgánicos? Aquí entran dos grandes rubros. Hay gente que dice, es que mi arte es efímero, pero es efímero porque lo estoy pensando como arte efímero o porque es efímero por el material que empleo. O sea, ahí empieza como a desmenuzar toda esta gran madeja. Ahora, ustedes también, y lo pregunto desde la ignorancia y desde el conocer más, ¿qué materiales prefieren? Porque dicen, no, yo prefiero usar tela de tal tipo. No, a mí también cuando uno egresa, nos pasó, todos fuimos estudiantes, ¿no? Pues cuando uno egresa a lo mejor la compra de materiales limita mucho. Entonces, ojo, no compro un Winsor & Newton, compro una marca nacional, una marca distinta. Ustedes preparan sus materiales, les ayudan a preparar sus materiales, los compran hechos. Están trabajando con la industria que si bien tiene controles de calidad y es una industria, también tiene errores. Entonces, muchas de las consecuencias que hemos visto en conservación tienen que ver con eso. ¿Vamos bien aquí? Perfecto. Ahora, hablando de los montajes, ustedes montan su obra, mandan un manual de instalación, ¿tienen gente que colabora en sus estudios con ustedes y son coautores de su obra o solamente son asistentes? Hay artistas que dicen, yo no tengo otro artista como asistente porque nos influenciamos mutuamente. Puede ser. Pero ahora resulta que de un tiempo para acá los asistentes de los artistas son los restauradores. Porque me pasa mucho con egresados que tengo que han sido estudiantes míos que dicen, es que entro en un conflicto porque por un lado yo hago toda la obra y a mí me pagan una cantidad, pero la obra se vende en tanto.
entramos en un tema de mercado y es que tampoco tiene que ser equiparable. O sea, uno decide qué trabajos tomar y qué no, punto número 1. Punto número 2, cuando nosotros asesoramos a un artista, ¿tenemos un punto de creación o un punto del beneficio económico de eso o no? O sea, piénsenlo porque son temas que siguen abiertos y que creo que se están conformando ahora. Uno es muy obvio cuando, claro, los gremios, ¿no? Claro, el siglo XIX, Villalpando, Da Vinci, pero hoy, ¿cómo trabajan ustedes? En este sentido, ¿quién les ayuda en su estudio? ¿Otro artista, un restaurador? ¿Ustedes documentan ese proceso? Si ustedes mandan a hacer la obra, como decía Matías Geritz, el arte por teléfono, ¿ustedes le dicen qué materiales emplear? Ustedes les dan como una instrucción o le dicen, oye, mira, necesito un vaso con agua que tenga estas medidas. Si tú lo compras en tal lugar y el vaso es hexagonal, redondo, me da lo mismo, mientras tenga esto. ¿Lo mandan a hacer ustedes o cómo procesan eso? Eso es bien importante, porque de pronto cuando uno se acerca al artista, de entrada uno dice, pues no, yo lo mandé a hacer y no supe cómo lo hicieron. Yo di el diseño, pero cómo resolvieron técnicamente no. E insisto, no es malo, pero pasa. ¿Vamos bien ahí entonces? Perfecto. Ahora bien, me quiero regresar 3 puntos en la historia, y seguramente es cosas que ustedes ya saben, pero sí me parece que es importante marcar un punto histórico. La revolución industrial del siglo XIX, de pronto fue un momento histórico que, si bien no era ignorado, pues todo el mundo se iba al 18, ¿no? Al 18, al 16, al 20, y el 19 quedaba ahí un poco tambaleante. Yo lo digo desde mi experiencia en restauración. Después empezó a tomar como mucha más fuerza y el siglo XIX fue súper importante, no solamente por los avances médicos, tecnológicos, por ejemplo, la máquina de papel continuo se hizo en el XIX, la locomotora, estas grandes pinturas que reflejaban el tren, todos estos avances tecnológicos impactaron en el arte, creo que todos lo sabemos, es muy obvio, claro, los impresionistas, ¿no? Y claro, entubar la pintura, obvio, sí, pero eso impactó muchísimo en la conservación de los bienes. No sé si ustedes sabían o conocen, ahora con las redes sociales hay muchísimo acceso a esta información. Las pinturas de Van Gogh están teniendo un serio problema de oscurecimiento con los colores, de cambio de coloración. Incluso el Museo Van Gogh tiene aplicaciones muy interesantes para que la gente vea cómo era el cuadro, cómo cambia, cómo hacía. Y sí, hay cosas que se pueden restaurar, pero llega un momento en el que es necesario restaurarlo. O la gente habla con mucha soltura de la pátina del tiempo. ¿Qué es la pátina del tiempo? ¿En qué materiales se emplea? ¿Cómo se asume? ¿Se quita o no se quita? Por ejemplo, pues solo por poner una nota al calce, la plata cuando se oscurece, ¿qué hacen ustedes generalmente? Pule los cubiertos, quien tiene cubiertos de plata en su casa, ¿no? Pero un dije que tengan un anillo. ¿Qué estamos haciendo? Quitar una capa de sulfuro de plata, que lo que hace el metal es volver a su estado más cómodo, que es el estado mineral. Lo que hace el metal es que se autoprotege con un sulfuro de plata y por eso se oscurece, que no nos gusta visualmente y la queremos brillante, bueno, la bruñimos, lo limpiamos y lo retiramos. Eso sería una pátina que estamos retirando con toda soltura y conciencia de eso. Eso es un ejemplo de muchos. Entonces, cuando pensemos en el siglo XIX, pensemos que entubar las pinturas sí tuvo un cambio. ¿En qué tipo de metal se entubaban? ¿Qué materiales son? Para nosotros eso es oro molido. ¿Qué pintura usas? O sea, a veces no es curiosidad manzana, no es vivoreo de, ay, ¿cómo usa tal pintura? No es saber qué están usando, es qué latas están usando, qué marcas se generaron, por qué cambiaron. Y el siglo XIX también marca una pauta muy interesante en la producción artística. Si ustedes recuerdan la Academia de San Carlos, ¿no? O sea, que no sé, la Academia, sí, la Academia fue una de las sedes más importantes de creación artística de ese momento. Fue el punto, justo límite, el intercambio entre el 19 y el 20. Esos puntos de quiebre que no es que hoy despertemos y ya el arte es diferente, simplemente si ustedes conocen y si no les invito a leerlo, la Ley Federal de Sitios y Monumentos, Zonas Arqueológicas explica con claridad qué le compete al INVAL, qué le compete al INAH y justamente es una pauta desde lo paleontológico hasta lo histórico, llámese finales del siglo XIX, compete al tema del INAH. A partir del siglo XX-XXI al INVAL. ¿Y eso qué significa? O sea, del 31 de diciembre de 1899 se acabó y empezó otra era, o cómo lo hacemos, hasta en temas de ley. Es muy importante comprenderlo de esa manera y también pensemos que ya el arte no solamente empezamos a tener artes únicos, seguramente ustedes tienen muchas versiones de un objeto o han hecho varias series. ¿Cómo asumimos ese momento de intercambio? Y este momento es un momento de experimentación bien importante, porque también tenemos las bienales, las ferias, todo el mercado del arte empieza a tomar una parte bien relevante. Y como a veces yo lo comento, casi a nadie piensa en la restauración hasta que algo se daña, ¿no? Y es como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora ya se me dañó, ahora ya no supe cómo combinarlo. Y no es malo, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Pero yo creo que hay un tema
en el que todos tenemos un espíritu de conservación, ¿no? Seguramente en sus casas, y no estoy hablando de patrimonio ni cosas heredadas, ustedes guardan algo, boletos de cine, cartas de amor, ceniceros, lo que ustedes gusten y manden. Tendemos a coleccionar porque tendemos a tener un fetichismo a la materia también, a un recuerdo. No sabemos qué vamos a hacer cuando nos moramos, a quién se vamos a heredar o ya será bronca de quién, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo procuramos? Por eso es ese momento del coleccionismo que también marca un momento bien importante. Los coleccionistas, ¿quién nos colecciona? Es que dice, es que yo tengo mi coleccionista. Compra toda tu obra, compra una parte, cómo la combina, cómo la exhibe. Por eso me parecía importante hacer esta pausa en este momento histórico. Ahora, hay una parte en donde para la restauración es muy interesante qué pasa con la función, la intención y el significado. Quizá ustedes lo hacen ya de facto y ya ni siquiera se lo cuestionan. Pero cuando hablo de función, hablo de la función de su obra dentro de un contexto en el que se exhibe o en el que se vende o en el que se colecciona, pero también de la función que juega cada uno de los elementos en mi obra como artista, ¿no? O sea, si ese elemento material juega una función importante y cómo a su vez repercute, eso tiene mucho que ver. Pensemos en el arte de los 70. Hay muchas obras que han dejado de funcionar porque ya no existen los focos, ya no están los mecanismos, ya no están en el mercado. ¿Es viable que haga un cambio? ¿Se puede o no se puede? Y si le quito, ¿pierde originalidad? ¿Pierde autenticidad? Entonces, la intención, ¿con qué intención ustedes crean una obra? Obviamente, uno nunca entra a un museo y se va limpio, nunca. A lo mejor uno sale enojada o enojado de una, es que no me gustó la expo, es que cómo exponen, es que lo que sea. Pero uno no sale impávido de un espacio. Y es una intención. ¿Cuál es su intención de crear esa obra? ¿Para qué la crean? ¿Cuál fue su motivador? ¿Y qué significa? Yo sé que es una pregunta a veces bien compleja y a veces ni siquiera se lo han preguntado, pero esos 3 rubros para nosotros son fundamentales porque tenemos que súper comprender su obra antes de meterle mano, porque finalmente pues lo podrían reparar ustedes. Ahorita llegamos a ese tema, ¿ok? Ahora, los materiales y las herramientas, ¿qué usan? Usan siempre la misma paleta, por eso nos hemos vuelto de pronto tan fans de las paletas de los pintores, ¿no? Yo no veo la paleta de Van Gogh y veo uno como pinta Malevich y es como, ¡ah! ¿No? Y es la paleta, ya no es la obra, es cómo trabajaba. Porque uno va a la casa de Diego Rivera y uno ve un frasco con un montón de brochas desgastadas y es fascinante, porque estuvieron en uso, porque hay un tema de qué eso utilizaba el artista y cómo pintaba. Porque ahora incluso hasta el graffiti se ha vuelto histórico tener una lata de cuando empezaba el graffiti. Hay muchos museos ahora del graffiti que muestran las latas, no se ven, pero Montana, por ejemplo, la marca Montana tiene una industria enorme de experimentación material y de gente que se dedica a la ciencia para analizar todas las capas pictóricas y ver cuál dura más en la calle, cuál es resistente al sol, ahora con los biomateriales. O sea, el material está en constante cambio. Eso también es importante. Y llevan una metodología, ustedes hacen un boceteo, no hacen un boceteo, lo anotan, lo platican con alguien en su casa, lo platican con su pareja. Oye, pienso hacer esta obra. ¿Cómo documentan eso? ¿Por qué de pronto tenemos tantos libros que de pronto, las memorias de Kit Haring? Sí, es que así pintaba Rothko. A veces es un compendio de notas, de periódicos, pero ¿ustedes lo hacen de su mano? ¿O hay quien está platicando? Yo tengo varios amigos artistas que estamos hablando y están dibujando, ¿no? Y es parte también como de su manera de pensar, como cuando uno antes usaba el teléfono en su casa y hacía un dibujito. Esas cosas hablan de una documentación. Entonces, es una parte bien importante. Hablemos de experimentación material. Ahora bien, cuando hablamos del material, el significado tiene mucha carga simbólica. Quizá estoy pensando en colegas que tengo acá enfrente, amigos tengo, pienso en sus materiales. Si yo restaurara una de esas obras, por ejemplo, ceniza, ¿no? Ceniza, ya sea de juegos pirotécnicos, ceniza de la morgue, ¿sería igual si yo pongo un carboncillo al momento de intervenirlo? ¿Qué marcaría la diferencia? La restauración tiene metodologías muy específicas y tiene una teoría de la restauración en la cual se basa y tiene principios teóricos y hay muchísimas cartas y muchos documentos legales a nivel mundial que impactan en diferentes tipos de patrimonio. Pero un restaurador o un conservador restaurador, te voy a explicar por qué hacemos ese marcaje, nunca va a ser un artista. O sea, no es nuestra pretensión. No buscamos emular al artista y que todo parezca igual. Lo que buscamos es que a un ojo no entrenado y a un ojo común, la obra se vea que fue intervenida, pero que al ojo no se perciba. O sea, está un poco difícil, ¿verdad? Así como voy a solucionar un problema que tiene esta pieza, yo quedo tras bambalinas, pero la gente que va al museo no lo nota.
pero sé que si le pasamos una luz ultravioleta, si se hay un informe y se nota, hay una zona intervenida, porque no queremos subirnos o empalmarnos al original. Siempre la restauración busca cuidar y procurar la originalidad, pero pensemos cuando ustedes tienen muchas versiones de un objeto, ¿ok? Hay obras que ya no son originales porque se perdieron, porque se replicaron, porque el artista dijo, ay, esta me olvidé de ella y la tuve que volver a hacer para una exposición, pero siguen siendo auténticas, porque siguen reflejando ese mensaje. Entonces, el material tiene mucho que ver, porque el material seguramente no va a ser lo mismo si yo le digo a un artista de, ay, bueno, tú usas cenizas de crematorio, bueno, pues un carboncillo, o sea, se parece, ¿no? ¿En qué cambia? En una carga simbólica. Y ahí es una parte bien importante en delgada línea en modificar una obra, y les he platicado alguna vez que teníamos un abogado que se especializaba, que ya falleció, el licenciado Zabaleta, especializaba en patrimonio cultural, sobre todo histórico. Y en algún momento cuando yo hice mi tesis, ayer, de licenciatura, justamente decía, yo no entiendo por qué los restauradores le limitan al artista a intervenir su obra. Si ustedes con toda la metodología y con los materiales grado de conservación, ustedes hacen una modificación consciente de la obra. Ponen un parche, hacen una reintegración, ponen un barniz. ¿Por qué el artista no? O sea, si yo no alcanzo a entender, yo me dedico a otro tipo de patrimonio. Y tiene un punto de razón. La diferencia es que incluso ha desmitificado este tema de que, claro, una obra restaurada vale menos. Yo lo pondría en cuestionamiento, porque si la obra está rota, igual ni se vende. Entonces, pongámoslo sobre el justo valor, pero el material tiene mucho que ver y la carga de los materiales que ustedes emplean también tiene que ver. ¿Por qué eligen un material u otro? Eso radica muchísimo en este tema. Ponía este ejemplo que a mí me gusta mucho presentarlo porque de verdad es una pieza que se las pongo para que lo pensemos y lo dialoguemos. Es una pieza de Cildo Meireles que él rehace para el año 2019. Es una pieza que se llama La Bruja y que él creó por primera vez entre el 79 y el 81, en donde son 5,000 kilómetros de hilo negro. ¿Cómo se guarda eso? ¿Cómo se documentan 5,000 kilómetros de hilo? O sea, ¿cómo verificamos que son 5,000 kilómetros de hilo? Empezando por ahí. No hay un acto de fe. Porque lo que hace esta obra es justamente, es una pieza que yo vi en el Centro Cultural Cerrillos, Cerrillos, exacto, en Chile, que era el antiguo aeropuerto de Santiago de Chile, y él lo que hace es una instalación en donde él invade el inmueble, haciendo efecto de cómo el arte invade los espacios, ¿no? Él la hizo para una bienal, que no era ese mismo espacio, también ahí hablamos del contexto. ¿El contexto influye o no influye? O a veces se puede adaptar, que también ese es un tema. Pero lo que es interesante es que esta pieza, cuando uno entra, puede pisar la obra y pelusa cabellos, uno la pisa, o sea, cero conciencia y conservación en el sentido de que así está pensada la obra, no es que esté mal, pero la obra, digamos, inicia y termina en esto, en esta escoba que está aquí. Lo que se conservaría sería el palo de escoba quizá, y de ahí corren los 5,000 kilómetros de hilo. Esa pieza realmente se rehizo. Y uno de los puntos que ahora se expone ya no es solo la pieza, sino la pieza y la documentación de los años 70. ¿Tienen obra ustedes así? ¿Lo han pensado? Y si no lo han pensado, será importante que lo piensen a futuro, porque de pronto esto se conserva, no se conserva, se restaura, se guarda, corto el hilo, guardo el palo de escoba y cuando lo vamos a montar por otros 5,000 kilómetros, lo digo desde el pensamiento de 1,000 ideas que podemos tener desde la restauración. Otra pieza que me parece importante es, ¿se conserva o no se conserva el performance? O todo el arte-acción. Ya ni siquiera le quitemos de happening, performance, todo el tipo de arte que lleve una implicación del cuerpo, de la acción, se documenta o no. Alguna vez entrevistamos a Arnaldo Cohen y nos decía, no, antes no se documentaba, o sea, ¿quién se pensaba en los videos? Y si tenías video no era como ahora, que sacabas tu teléfono y alguien tenía más memoria que otros, ¿no? Entonces, el año pasado para nosotros fue un hito porque para los premios SINA, por ejemplo, ganó por primera vez una tesis enfocada a arte contemporáneo que se enfocaba en conservación de performance. Y de pronto es como de, o sea, ¿cómo se conserva el performance? ¿Qué se conserva? La acción es difícil, pero ¿cómo se conserva ese remanente de la acción? Y les ponía estos ejemplos porque hay un rezago, evidentemente, de que queda de ese momento, hay un remanente que queda de la acción, de las pirocromías, hay un remanente en el suelo. ¿Se guarda o no se guarda? También llega un punto en que nos volvemos acumuladores digitales, acumuladores de objetos, y si yo acumulo en cajas y digo, ay, luego lo veo, igual me muero y nunca voy a esa caja. O sea, ¿cómo guardamos eso? ¿Cómo lo documentamos? Y ponía estos dos ejemplos. Un ejemplo fue del Museo de Arte Contemporáneo de Kaohsiung, y el otro justamente hacían referencia, por ejemplo, con los performances que hacía de Polvo de Gallina Negra. Uno todavía tiene a las artistas vivas, pero en algún futuro, esperemos que muy, muy futuro, que no estén, ¿qué nos va a quedar?
los videos, tenemos la capacidad todavía de reproducir VHS, CDs, cómo los tenemos almacenados. O vamos a contar y que recordamos que cuando Jodorowsky hizo algún performance, yo me acuerdo de esos que nos platicaba Cohen, no hay documentación, decía, no lo documentamos, si estabas, si lo vivías y bien por ti, y si no, no. Ahora, seguramente en el cambio generacional, yo cuando le cuento a mis estudiantes que yo no tenía celular cuando entré a la carrera o que mi primer celular era una cosa gigante que solamente me servía para que me hablaran, era como de, ¿y cómo tomabas fotos? Pues con una cámara y con 36 fotos de rollos y bien me iba. Y tenía que ser bien selectiva con lo que iba a fotografiar, porque no tenía más. Y yo les preguntaba, chequen cuántas fotos tienen en su celular. Así, a bote pronto, yo creo que rebasan las 10,000, mínimamente. O sea, es muy impresionante cómo lo buscas. Toda esta documentación se vuelve totalmente inoperante si no somos organizados en tenerla. Ahora, ¿recuerdan? ¿Alguien vio estas piezas? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué eran? ¿Qué eran? Polvo. ¿Y quién más? ¿Alguien más vio esto? Para quien no está viendo grabación, yo se los repito. Polvo, ¿y qué más era el otro? ¿Este qué era? ¿Se acuerdan? ¿El del lado derecho? Bueno, pues estos dos objetos, estos dos materiales, prácticamente son un punto de enemistad con la conservación-restauración, porque es polvo y son esporas de hongos. Entonces, ¿qué hace aquí el artista? O sea, yo puse nada más un detalle de una de las obras y la otra el cubo y les puse las fichas, que no alcanzan a leer, yo lo sé, pero el de la izquierda justamente son esporas que se recopilan de museos, que en el scouting que hace el artista de espacios, del espacio museístico, y además mis colegas del MUAC tuvieron que hacer todo un proceso de cultivo de hongos. Entonces era un poco contestatario y irónico de, si nosotros lo que estamos buscando es que no haya esporas de hongos, siempre estamos aspirando, limpiando todo, para que no se nos haga una población gigantesca de hongos, porque los hongos con una buena iluminación, digamos oscurita, con una buena temperatura, eso reproduce facilísimo. Y el polvo, imagínense el cúmulo, cuando barren su casa, si la barren, cuando barren su casa, las piedras, lo que sea, siempre sacan mucha pelusa. Todo ese cúmulo de material es parte de estas obras. ¿Cómo lo asumimos? ¿Como un desperdicio? ¿Como un residuo? ¿Como una obra artística? ¿Se puede rehacer? ¿Bajo qué parámetros? Piensen en su propia producción. Estas piezas fueron muy interesantes porque la de hongos, por ejemplo, la obra se tuvo que tener mucho cuidado. Sí se promovió la proliferación del hongo, pero estaba en un capelo sellado. ¿Por qué? Porque si eso se nos distribuye, piensen que un museo, si es que no han trabajado en uno, tiene un sistema de filtración de aire en donde las esporas, si viajan por todo el museo, te pueden honguear y puede ser un desastre. Hay que tener mucho cuidado y eso generalmente se incinera o se tira o se guarda. Hay obras que se destruyen, que inclusive las propias aseguradoras piden destruir la obra como una verificación de que la obra no va a existir más. O sea, en esos contrastes estamos ahora. O el polvo, pero estos polvos son lugares específicos. Entonces, ¿cómo yo rehago una pieza? Y vuelvo al ejemplo de los crematorios. Bueno, pues igual fuma un montón de cigarros, ponen y agarra la ceniza de tabaco. Es ceniza al final de cuentas, ¿no? O es lo mismo una ceniza de volcán que una ceniza de un crematorio que de un cigarro. O la que yo quemo en mi boiler de leña. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Ahora bien, yo ponía este ejemplo de Gabriel de la Mora porque a mí me parece que es el extremo para nosotros como restauradores. Si bien hay factores medioambientales que pueden ser extremos en la conservación de los bienes, llámese la humedad, la temperatura, la iluminación, y tenemos factores como el fuego. El fuego es como, si se te quema algo, es que es casi imposible recuperarlo. Y lo veíamos con la tragedia que pasó hace un par de años o ya hace un tiempo con el Museo de Brasil, ¿no? Que se incendió, se quemó y no hubo para atrás. O sea, si se nos inunda, ok, podemos tener hongos y podemos rescatarlo. Si se nos honguea, puede que. O sea, hay como niveles de rescate de objetos. De hecho, por eso incluso la restauración trabaja con un área que se llama gestión de riesgos. O sea, nosotros quedamos un poco traumados con el terremoto del 17 y ahora es como, si hay un terremoto y la gente dice, pero ya pasó hace tanto. Sí, pero es que de aquí tiembla todo el tiempo, ¿no? Y a veces las personas de a pie o la gente que crea la obra o que trabaja no lo ve como lo vemos nosotros. Vemos un factor de riesgo siempre, ¿no? Entonces, esta pieza me parece muy interesante, hablando del contexto, del material, porque es una obra que incluso él documenta cómo hace la quema de este papel. O sea, tiene un proceso muy meticuloso de cómo llevar a ese nivel de carbonización el papel, porque alguna vez incluso nos lo compartieron en una conferencia, pero no llegar a ese punto en donde la obra se rompa. Pero entonces, hay una parte agregada. Estos papeles que él quemó no son papeles Bond cualquiera. Son los papeles con los que él hizo su tesis de maestría y entonces no es que yo agarre un paquete de 500 hojas de papel bond y los queme y diga, ya tengo la pieza de Gabriel de la Mora. No es cierto.
Entonces, ¿cómo documentamos ese proceso? ¿Cómo lo conservamos? Los dos elementos que ven abajo son una foto que tomé en el Museo Jumex, que tienen unos capelos de acrílico en donde están prácticamente colocados con muchísimo cuidado, y él platicaba una anécdota, Gabriel, que cuando tuvo que llevar esta pieza, creo que a Los Ángeles, él mismo la llevó en sus manos, dijo, yo no voy a permitir que esto vaya viaje, ¿cómo lo embalas? ¿A qué empresa, por muy cara y confiable, se lo entregas un papel quemado? Piensen en quién manipula sus obras. Porque por más que ustedes las cuiden, las lleven, les indiquen, así como las maletas, siempre hay un punto de riesgo en el camino, ¿ok? Ahora bien, hablando del tema del significado, y retomo lo que yo les había dicho, ¿para quién están haciendo su obra? ¿Para ustedes? ¿Para su generación? ¿Para las juventudes? ¿Para la gente mayor? Cuando yo hablo con colegas que se dedican, por ejemplo, a conservación de bienes arqueológicos o bienes históricos, me dicen, es que yo lo contemporáneo no lo entiendo. Y a veces es cierto, seguramente ustedes que hacen arte entrarán a algún museo y digan, o sea, yo creo de lo que puede ser, pero no lo comprendo al 100%, y está bien. O sea, no tenemos que entender todo ni comprender todo, pero creo que aquí hay un punto de corresponsabilidad. Tanto del espectador que va a un museo, saber a qué tipo de museo va, porque hay museos en los que uno puede venir y simplemente contemplar una obra y generarnos tristeza, nostalgia. Aquí mismo en el Museo de San Carlos yo recuerdo varias obras que a mí, simplemente por verlas, o sea, ya me dan una paz impresionante, y las recuerdo con mucho cariño desde que era estudiante, desde que desde la prepa me mandaban y me gustaban esas pinturas y siguen estando en exhibición. Entonces es contemplativo, a lo mejor yo le otorgo un significado, pero si uno va a un lugar y de pronto ve un tiburón en un estanque, es como, ok. O sea, a lo mejor no es tan fácil comprenderlo. Los niños, ¿cómo compartimos nuestro arte con los niños? O no nos interesan las infancias, también se vale, ¿no? Así como ahora hay hoteles para adultos y es solo adultos y pet friendly, ¿cómo se mueven los públicos? Que hay todo un estudio de los estudios de público para quién están creando su obra. Esta obra, por ejemplo, tiene una serie de simbología de Medio Oriente. Es una pieza para las infancias, es una pieza para los adultos. ¿Qué significa? O sea, piensen cómo ustedes están dando la información, no solamente del objeto en sí mismo, sino que cómo son las cédulas, quiénes hacen los textos. Hay un tema de corresponsabilidad, tanto del que crea la obra, como del que observa, como del que está en el contexto de exhibición. Porque ya uno no puede ir limpio. Digo, ahora la verdad es que ya todo tiene QR, es bien fácil buscar una página, las audioguías. Hay muchas maneras de comprender al menos a quién voy a ir a ver en una exhibición. Incluso hasta nuestros propios colegas. Entonces, pensemos en este sentido. Hay muchos significados, pero hay uno que le dan ustedes como creadores de su arte, que ese después a lo mejor se relee, se reanaliza, se revisita. Ustedes mismos, no sé si se han visto sus propias notas o les han hecho alguna entrevista y se releen y dicen, ay, ¿a poco yo no dije esto? A todos nos ha pasado. Entonces, cuando escribimos un artículo de ¿a poco así escribía yo? Nos pasa. Porque somos seres humanos simplemente por eso. Entonces, piensen para quién están haciendo esto. Y llegamos a un punto intermedio. Documentan su obra y si no lo hacen, por favor, empiecen a hacerlo porque para el futuro es fundamental. Se los digo en verdad, toman fotos, las suben a su web, tienen algún asistente que les lleve. Hace rato hablaba con unos colegas que se dedican a trabajar el tema de arte urbano, curadores de la calle, curiosamente, y hablábamos de la inteligencia artificial, de cómo ahora tienes una reunión y la inteligencia artificial te hace la minuta de la reunión. Me dice, no, es que yo ahora es como mi asistente, o sea, le pido una nota, le pido un oficio, lo llevo, le digo, todavía a mí me cuesta, o sea, yo todavía hago una presentación y la hago yo, o sea, no le puedo decir, ay, hazme una presentación, que no, esta la hice yo con mis manos, o sea, pensando qué imágenes, o sea, porque también ¿cómo documentamos? ¿Y qué documentamos? O sea, todo el mundo habla de, claro, el archivo, la documentación. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde la guardas? La tengo en mi casa. ¿En dónde? ¿En cajas de huevo? ¿En un archivero? ¿En la casa de tu mamá? Porque se vale. No, en mi casa no me cabe, pero todo está con mis papás. ¿Dónde está toda esa información? ¿Cómo documentamos? La documentación yo la he dividido, la he pensado como en varios rubros. Uno, aquella documentación que se hace para ustedes y su propia creación. Lo que ustedes van a heredar al futuro. Si ustedes en algún futuro venden, donan, regalan, intercambian su obra, ¿entregan algo? Además de un certificado. O entregan de, mira, esta es la obra y este es su manual de montaje. Esta es su ficha técnica. O ahí está la pieza. Se vale. O sea, a mí me ha pasado que yo por mi trabajo me han dicho, no sé, colegas o amigos artistas de, te doy una obra, no tengo, yo te doy una obra. Ve, perfecto, o sea, por mí no tengo problema. Pero la gente que vende seguros y se dedica al tema del mercado dice, pues no está el certificado, la obra no vale de nada. La obra sirve para decorar tu casa.
O sea, uno puede, ay, pero tengo una obra de tal. Sí, a lo mejor uno lo ve con ese cariño de la obra de, pero como lo otorgan, ¿qué dan? Hay artistas que incluso te venden el certificado. ¿Cómo lo plantean? ¿No? O sea, es impresionante esa parte. Cuestionable o no, pero sucede. Ahora, yo lo pienso en otro rubro, documentación material. Piensen que ustedes son una biblioteca total. O sea, lo que ustedes hagan es una biblioteca amplísima. No sé, por ejemplo, ayer platicaba justo con Janet, ¿no? Hablábamos de los materiales, ¿no? Que si tal material, que si es orgánico, inorgánico, hasta los distribuidores. ¿A quién se lo estás comprando? ¿Cómo lo haces? Porque a veces los materiales dejan de existir, las empresas cambian y hay materiales que ya no hay. O sea, yo me acuerdo que Julio Lepar, que alguna en una conferencia que dijo, mi obra se muere cuando se acaba el museo, porque se apaga. Y hay muchas obras de arte cinético y de arte lumínico que ya no, bueno, les parecerá extremo, pero hay un grupo de conservadores que hemos estado analizando el tema de los focos. ¿Qué pasa con los neón, los tungsteno? Ahora todo es LED. Es que es más ahora, sí, pero el LED nunca, o sea, tendrá el efecto, pero visualmente es distinto a un foco de tungsteno. ¿Que es más contaminante? Sí, nadie dice que no. ¿Que calienta más? También. Pero, ¿qué pasa con los neones? ¿Qué pasa con todos los focos de, no sé, Dan Flavio, un montón de obra que se hacía con focos y que justamente erradicaba el sentido? A eso me refiero con la documentación. ¿Qué materiales emplean? ¿Qué marcas? Insisto, si no lo hacen, están en un nuevo momento de hacerlo. Oye, pues esto se lo compré a tal, o sea, su cartera de proveedores o tal material. Luego otra documentación es la documentación que va para las exposiciones. ¿Qué quiero que se diga de mi obra? ¿O qué estoy pensando? ¿O cómo me están leyendo? No, a lo mejor yo estoy bien entusiasmada en mi estudio de, claro, esto es lo que voy a proyectar y la gente dice, pues no, o sea, no lo alcancé a percibir y se vale también, hay muchas lecturas. Pero ¿cómo recopilo? Digo, no yendo lejos. Gabriel Orozco hizo uno de los videos de su exposición a partir de todo lo que consiguió en redes de los haters que también tiene. Se vale. Como dicen, publicidad buena o mala es publicidad al final de cuentas. Yo hablaba con un artista urbano que no he conocido en persona, pero que hablamos mucho por Instagram, y me dice, pues muchas gracias, porque luego yo posteo cosas de él, y me dice, él realmente se dedica a un ámbito totalmente, pero totalmente distinto, nada que ver a la parte de educación, y él hace graffiti ilegal, ¿no? A partir del Pastop. Y me dice, es que yo nunca me imaginé que repercutiera tanto el material que yo uso o de repente ver los procesos. Ustedes saben, en redes sociales pueden ver perfectamente a Damien Hirst pintando y en su estudio haciendo sus pinturas. Antes no se lo imaginaban. ¿Ustedes documentan eso? ¿Les interesa que aparezca o no les interesa? También se vale, esa es otra documentación. Y finalmente, la documentación que se hace sobre investigación de sus obras, artículos, tesis. A lo mejor ustedes nunca lo han pensado, pero pueden ser sujetos o sujetas después de investigaciones de otras personas, ¿no? Yo lo pienso en ese sentido. Ahora, hay varios lugares que si gustan, y eso lo digo como anuncio, lo platicaba también con Janet en ese sentido, si a alguien le interesa, les puedo compartir un stock de lecturas, no para que hagan examen y tareas, simplemente para que vean cómo lo estamos leyendo los restauradores. O sea, le platicaba que Duchamp fue de los primeros conservadores en su propia obra. Si alguien ha visto o conoce, seguramente conoce, no sé si la han visto en vivo, el Gran Vidrio de Duchamp, que está en el Museo de Filadelfia, esa es una obra que marcó una pauta brutal en la historia del arte, brutal, y que la obra se rompió por un accidente, y que la obra se tiene que conservar rota porque el arte dijo, pues le otorga algo, guarda un vidrio roto. Y es el Gran Vidrio, y es el de Duchamp. O sea, no es de un anónimo siglo XX de Pepito Pérez, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay una parte también de criterios. ¿Cómo estamos conservando? Hay muchas maneras de hacer las cosas, muchas. O sea, también yo lo que platicaba y he platicado en estos contextos, hay que ser muy críticos y no ser criticones, porque es muy fácil de, ay, ¿cómo uso tal cosa? Ay, yo hubiera hecho tal cosa, o inclusive entre colegas de, no, yo hubiera restaurado de esta manera, no, yo de esta otra. Pero por eso el diálogo con los artistas es tan importante. Entonces hay varias instancias y que para mí han marcado, dos puntos medulares en la conservación. Quizá haya colegas que lo piensen distinto. Al menos a finales de los 90 hubo un congreso que se llamó Modern Art Who Cares. Y el arte moderno lo tenemos bastante más controlado, en el buen sentido, porque pues muchas pinturas, escultura, sí ya empieza arte acción, sí tenemos el urinario, sí hay una serie de materiales que nos rompen de pronto la cabeza. Pero cuando llegamos a lo contemporáneo, ahora a trabajar con cosas digitales, a trabajar con materiales orgánicos que se te deshacen en las manos, los plásticos, bueno, eso es un tema increíble. Increíble porque los plásticos fueron el gran invento del siglo XX y ahora ya todo el mundo, ay, no, ¿cómo plástico? No, pero el plástico marcó la pauta, cambió la vida en muchos sentidos. La crisis de los plásticos, los esmaltes, todo marcó la pauta y ahora de pronto la gente usa el plástico porque cree que es algo que dura mucho. ¿Qué tipo de plástico? No es lo mismo un PET que un polipropileno, que un nylon, que un... ¿Ok? Entonces,
En ese momento se plantean las líneas justamente para conservar arte moderno y si gustan les puedo compartir algunas cosas porque después en el 2010 hubo otro congreso que se llamó Contemporary Art Hookers. Imagínense más de 700 restauradores debatiendo de qué vamos a hacer con esto. O sea, esto es un problema al futuro, es real. O sea, porque esto es el arte del futuro. Y seamos honestos, y no lo digo en un sentido negativo, pero no todo lo que estamos viendo actualmente en el arte contemporáneo va a trascender al tiempo. No porque no queramos, simplemente porque su materialidad no le va a dar para más. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, les voy a resumir esto, se los puedo compartir en una lectura, que es una lectura hecha para conservadores, restauradores, pero que es muy interesante porque es un modelo mediante el cual se toman decisiones para intervenir o no intervenir su obra. ¿Y por qué ustedes aquí juegan un papel súper, súper importante? Sí, siéntanse mucho porque marcan una pauta bien relevante. El modelo de toma de decisiones fue una herramienta que se gestó justamente en este primer congreso que les estoy contando y en donde uno de los puntos medulares, esta es una revisita que hacen al modelo, se le aumentaron 2 puntos, pero en estricto sentido sigue siendo lo mismo. ¿Para qué voy a intervenir una obra? Ha cambiado también mucho esa visión del restaurador y hablamos de conservación y restauración porque en México se estudia la licenciatura en restauración. Durante 5 años en promedio estudiamos todos los materiales, todos tipos de patrimonio, porque el mercado laboral no lo sabe. Yo también sé restaurar una escultura, no sé, de iglesia, una escultura policromada, que una vasija prehispánica. ¿Lo sabemos hacer? Sí. Que nos querramos dedicar a eso, eso es otra cosa. Sabemos restaurar papel, metales, pintura de caballete, porque tenemos que conocer todo este bagaje para poder desembocar en lo contemporáneo. Y me acuerdo una profesora que en paz descanse decía, si tú no le metes mano a un objeto, no eres restaurador. Hay objetos que no necesitan ser restaurados. Son como cirugías innecesarias de pronto. Y entonces aquí nos llamamos conservadores restauradores. De hecho, es un cambio en la disciplina, porque el conservador en otros contextos, por ejemplo, con el mercado anglosajón, habla de que es quien genera los proyectos, pero no mete mano en el objeto. Y el restaurador sí. En nuestro país hacemos ambas cosas. Podemos proyectar y coordinar un proyecto sin intervenir y coordinar a colegas una serie de digamos, disciplinas, o nosotros ejecutar el proceso y resanar, reintegrar, etcétera. Entonces, digamos que nuestro nombre correcto es conservador restaurador, en ese sentido. Segundo, los artistas propiamente hay quien dice, es que yo restauré mi obra. En estricto sentido no sería una restauración, porque la hace un restaurador. Puede ser un repinte, una actualización, eso es un debate súper grande. Cuando dicen, es que yo restauro mi obra porque es mía, ¿no? Y inclusive muchas instituciones no quieren que se revisiten sus obras porque pueden en el momento alterar esa primera imagen. También es válido. Es que yo compré un Ángel Solano del 2020, no del 25. También se vale. Entonces, este modelo lo que plantea es justamente cómo a partir de la generación de datos, recuerden por favor en sus piezas, idealmente pónganle un título o algo que los identifique, porque de pronto tener tantos sin título, pues es fácil para ustedes, pero para nosotros no. Y piensen que tenemos un sin título, anónimo, siglo XX, medidas variables, mixta. Es lo que sea, ¿no? Entonces, y no lo digo en un sentido de es que de verdad para lo que identifica, hasta por un tema de seguros, se nos cae el edificio, dónde estaban las piezas. Yo lo mandé en un stock que iba a Timbuktu, no llegó. ¿Cuántos cuadros eran? No, pues eran 5, eran 6, ¿cuántos eran? Partiendo de los datos, del registro de datos, después el estado actual, el estado de material, como el estado médico, ¿cómo está mi obra? Y ahí es donde empieza el punto medular, que no voy a profundizar demasiado en el modelo porque se los quiero compartir y les queda mejor. Pero esto nos ayuda para tomar decisiones. Cuando ya tengo mi punto de partida, sé cuál es mi problema, hago una comparativa entre el estado actual de mi obra contra la obra como supone fue cuando el artista la terminó, ahí hay un punto de decisión. ¿Es coincidente el estado material que tiene la obra en este momento con el que el artista pensó en su momento? Sí, ahí me quedo. Perfecto, hago una labor de conservación preventiva, puedo dar recomendaciones, pero el problema es cuando no. No, y si tenemos un problema. Hay un nivel de decoloración gravísimo, se está escamando la pintura, está hongueada, y no está hongueada como la de Porras Kim, sino está hongueada de un daño. Le llamamos el punto de discrepancia. Es un momento de quiebre en el cual tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ya es otro cantar. Pero ese momento es medular porque ahí idealmente ustedes juegan un papel importante, ya que considera la opinión del artista. Y también tenemos todo un tema de documentación. Desde manuales de montaje, fotografías, registros. ¿Qué tenías tú cuando hiciste la obra? No, pues tengo unas fotos, déjame indagar. Hay quien es muy ordenado o ordenado en sus quehaceres, hay quien no es un tema de juicio, pero piensan si el día de mañana su obra sufre algún daño. ¿En qué le echamos mano? A veces tenemos una foto que alguien tomó en un museo de un momento, pero no es toda la obra.
Entonces, esa es una parte bien importante. Las entrevistas con ustedes es súper importante. De verdad, cuando un restaurante se acerque y les pregunte, no lo tomen a mal, es porque queremos entender un montón de cosas. Los famosos condition report, que son reportes de condición, que no es otra cosa más que una cartilla del objeto para saber en qué estado se encuentra, cómo está, qué le afecta, qué tiene de daño, qué estoy viendo en daño a futuro. Y entonces les quiero recapitular algunos casos de estudio, brevemente, si alguien quiere más información, hay algunas cosas publicadas y otras están los informes en la escuela. Este es un caso de esta obra que nos tocó trabajar, esta de aquí, es que no puedo voltear, no está bien, no puedo, de CEMEFO, de 94. De hecho, hay algunos colegas, no sé si a ustedes les llegó a tocar ver esa exposición en el Carrillo Gil, pero los periódicos decían, asco y vómito genera CEMEFO el Carrillo Gil. Un colega me acuerdo que nos decía, claro, olía a formol la calle, revolución olía a formol, ¿no? ¿Se acuerdan más de la sensación del olor, de la impresión? Imagínense entrar y ver caballos, ¿no? O sea, en un museo con un olor a formol, a muerto, a 20,000 cosas pudriéndose ahí, que ahora quizá no sea tan fácil exhibir, hasta el tema políticamente correcto, ¿ok? Eso también ha cambiado hasta en el tema de experimentación material. Pues resulta que esta obra, pues, es auténtica, pero no es original. Les voy a platicar por qué, que es a donde quiero llegar. Las fotografías que están viendo, hablando de documentación, fotografías de la jornada, el Carrillo Gil tiene un centro de investigación bastante interesante, nos pusieron un VHS, un video de VHS, donde te pone incluso una nota de este video representa cosas que se solicita discreción, porque uno va viendo el proceso de taxidermia de los caballos y es muy impresionante. O sea, de pronto era como, ok, o sea, esa es la técnica de factura, ¿no? Que eso sería para nosotros, así le llamamos técnica de factura, como se hacen las cosas. Y resulta que esta obra, el Carrillo Gil nos convoca porque era una pieza que tenía un problema de hongos constante y constante y constante. Ya lo había trabajado los colegas del Cencropam y seguía teniendo hongos. ¿Qué pasaba? Bueno, pues en la investigación que hicimos, CEMEFO deja una documentación donde pone un instructivo a máquina todavía, pues no había computadoras, donde el colectivo explica cuál sería la manera correcta de conservar esas piezas y habla de humectar las obras en ciertos líquidos usando formol y usando aceite del H24, ese rojo para muebles, para hidratar la piel. Esa era su lógica. Bueno o mal era la lógica de mantener la piel, digamos, humectada. Afortunadamente nadie lo llevó a cabo, porque eso hubiera sido catastrófico, la verdad. Pero bueno, es una documentación que existe. Pero resulta que cuando la exposición termina, se exhibe en los 94, termina la exposición, se llevan esta y muchas obras a su estudio, en donde tenían un espacio semiabierto. Ellos nos cuentan que llueve muy fuerte, se vence la lámina, se empapan, sobre todo esta pieza que todas se llaman lavatio corpori, solo cambia el tipo de forma, y se pudre. Los caballos se echan a perder por completo. Y con eso hacen una nueva pieza a partir de los insectos. Pero cuando ya habían ellos apalabrado o acordado con el Carrillo Gil que le iban a donar esta pieza, ellos rehacen la obra y es la que donan. Entonces, no es la obra original, pero es una obra auténtica porque es la misma imagen, los mismos materiales y el mismo sentido. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, pues ¿qué pasaba con el hongo y con el hongo y con el hongo? Pues resulta que parte de la obra no solamente eran los pedestales con los caballos, era esta caja. Y esta caja que servía como embalaje, como exhibición y como transporte. Y resulta que todo el mundo había atendido a los caballos afuera de la caja y nadie había atendido la caja. Entonces piensen su obra de cuántos elementos consta. Aquí son 7, 3 fetos de caballo, 3 pedestales y una caja. Ese es el séptimo elemento. Y aquí el elemento, aquí unas alternativas, bueno, una visión con luz ultravioleta. Inclusive tuvimos que echar mano de otras disciplinas, de otros colegas, porque somos interdisciplinarios e intradisciplinarios, en donde los médicos forenses nos explicaban unas manchas que no identificábamos, que decían, estos son golpes, este es el golpe por es un amoratamiento del caballo. Claro, son cosas que de pronto decíamos, la reacción de la piel con el metal da esta reacción química, que de pronto podemos ser muy técnicos, pero necesitábamos entender qué estaba pasando con los objetos, porque decía, ustedes son más dañinos para los caballos que los caballos para ustedes, porque claro, nosotros respiramos las bacterias, todo, y el pobre caballo todo el mundo lo veía con asco porque eran 3, pero en realidad estaban más vulnerables que nosotros. Pues hablamos de la vulnerabilidad. Cuando alguien les diga, es que es contemporáneo, está nuevo, pues no, es mucho más vulnerable al daño que algo que fue del siglo XVIII o XVII, porque ya tuvo tiempo de estabilizarse y de tener un momento en el tiempo. O sea, aquí, digamos, hicimos una modificación en la caja con autorización de todo el mundo, desinfectamos la caja también y digamos que evitó ya el daño futuro. Pero ese es un elemento de muchos. Ahora, ¿qué pasa con la relación artista-restaurador? Aquí son algunas fotografías de artistas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar.
dentro del seminario taller, y que algunos, por ejemplo, recuerdo mucho a García Bustos cuando se dañó nos mandaron de la UNAM una obra que parecía que estaba dañada, un encausto, y entró el maestro Bustos con una pequeña estufita, con un montón de pocillos y encausto, y dijo, pásame la obra, yo te la restauro. Y fue de, no, espéreme, ¿no? O sea, ¿cómo decirle no a un artista? O sea, no toque su obra, pero es mía. Sí, pero vamos viendo. O sea, es difícil, ¿saben? Es un tema muy delicado, porque alguien de verdad se lo puede tomar a mal, y cuando explicamos, no, es que mire, lo que queremos primero es entender su técnica, cómo lo está haciendo. Me acuerdo que en palabras más, palabras menos fue de, dame una pintura y te enseño cómo la hago. Entonces ya le explicamos el daño, y realmente la obra no tenía un daño, era parte del proceso de técnica, pero sí parecía o aparentaba que era un daño. Entonces, me acuerdo que o Vicente Rojo, el maestro Vicente Rojo, entrando al taller, que era un cuadro que restauramos de él, que se llamaba Cráter B, que lo pueden ver en la sala de etnografía del Museo de Antropología, llegó y le puso 3 golpes súper fuertes a su cuerpo. ¿Cuál es tu problema si no se cae la ceniza? Y fue de, oh, el problema no es ese, el problema es que la tela se está colgando porque es muy pesado toda la carga que tiene. ¿Ven? Ese tipo de diálogo estamos viéndolo desde muchas perspectivas. En este sentido, no sé si ustedes conocen o les han entrevistado, pero hay muchísimas plataformas actualmente sobre entrevistas con artistas. Y ustedes sí se vuelven la fuente primaria. Siéntanse mucho, pero no demasiado. En el sentido de que la información que ustedes compartan es bien importante para nosotros y para el futuro. Cómo hacía el artista su obra, qué hacía. Aquí pongo algunos ejemplos que, por ejemplo, Boca Networks es muy interesante, se llama Voices of Contemporary Art, están empezando a dar incluso talleres en español, era una asociación muy enfocada a Estados Unidos. Hay otro, por ejemplo, que se llama HDP Menil, que es la colección Menil, que si ustedes se registran con un correo pueden acceder a un montón de entrevistas con artistas. Desde cómo entrevisto al artista, no sé, nos sentamos juntos, vemos su obra, qué información le voy a hacer. Y la entrevista que hacemos los restauradores es muy diferente a la que le va a hacer un curador, que le va a hacer un historiador del arte, que le va a hacer un propio colega. Porque vamos a preguntar cosas que les pueden sorprender, de pronto hasta incomodar, de por qué me están preguntando eso, o son mis secretos. Pero el objetivo es que quede documentación de eso. O en las páginas de los museos, en las web, en muchos lugares tienen repositorios al respecto. Nosotros, dentro del Seminario Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo del ENCRIM, yo vivo aquí, no vivo aquí, esa es la escuela, hemos llevado esta labor desde hace bastante tiempo, y en donde no solamente nos interesa para intervenir la obra, sino también para dejar un testimonio. Pero ¿qué pasa? Ha habido obras donde literalmente yo, cuando era estudiante, llegó un cuadro de Guillermo Mesa y Guillermo Mesa murió el día anterior. ¿Cómo entrevistas? O sea, ya no tienes al artista. ¿A quién entrevistas? ¿Ustedes han pensado quién les va a representar cuando ustedes no estén, aunque se oiga muy feo? A veces las parejas dicen, es que yo vi cómo lo hacía. Sí, pero tu vínculo con esta persona era otro. ¿Tu asistente? ¿Tu familia? ¿Por qué se hacen fundaciones? ¿Por qué la Fundación Kit Haring, la Fundación Andy Warhol, la Fundación han pensado en su trabajo en un futuro? Y no lo digo de manera dramática, es real. O sea, piensen quién va a representar su obra o qué van a hacer con esa obra al futuro. Hemos hecho ya entrevistas durante los últimos 20 años, o sea, hemos tenido desde muchos tipos de artistas. Nosotros no es como de, claro, es que es fulano es más famoso. No. Nos interesa la información. Y la información, hay como, de manera general, 2 tipos de entrevistas, a grosso modo, sin ahondar en esto, porque podemos dedicar una charla solo a eso. La entrevista que va para intervenir un objeto, que sí hablamos de su producción, pero el foco es un objeto en particular, o en general de la producción. También se vale documentar qué está pasando. Y alguna vez hicimos un ejercicio con Aníbal Delgado, que le entrevistamos durante 5 años seguidos, y le dimos las entrevistas y decía, no, yo no dije esto, no, o sea, todo está alterado. Claro, porque cambian de opinión, porque se vale. Nos pasó con un artista que se llama Ulf Roloff, que a lo mejor conocen su trabajo, que restauramos una pieza de él que está en el MUAC en 2012, y en su momento, cuando hablamos, es de una pieza que se llama del proyecto Axolotl, que es una pieza muy grande, es una instalación que incluye incluso performance, elementos, que está hecha a base de látex sobre manta, pero un látex hecho de manera artesanal. Y en su momento él nos dijo, claro, nos mandó un correo con los 12 pasos para rehacer, porque solo trabajamos un elemento de toda esa instalación, de cómo hacerlo. Hace un mes, 3 semanas, se presentó una tesis que se hizo de nueva cuenta sobre esa misma intervención para reevaluar nuestro trabajo y la pieza y el deterioro que está teniendo, y ya su perspectiva era diferente. Decía, no, es que yo la restauro porque yo soy el artista. Claro, a 13 años de diferencia hubo un cambio de perspectiva. Entonces, les voy a platicar aquí brevemente de un par de casos para ir cerrando. Este es un caso de un artista que no teníamos vivo,
pero el tipo de estudios que se hacen en una obra, por ejemplo, hacemos diagnósticos y análisis científicos a partir también de la información que indagamos de las piezas. Es una pieza de lo que era el MUCA, ahora el MUAC, que se llama Narita, de un artista que se llama Hangul la pieza, de un artista que se llama Matsumi Narita del 71, y que es un acrílico sobre tela. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre esos cuadros? Uno es la foto de catálogo del 72, que no tenemos foto a color, y otra es la foto de 2005. ¿Ven alguna diferencia o ninguna? Eso va a ser interesante. ¿Por qué? Porque además piensen en la documentación. Hay muchas veces, ustedes están chavos ahorita, pero cuando su obra solo está en catálogos en blanco y negro, ahora ya tenemos más acceso a otras cosas, pero cuando solo es lo único que tenemos, en esta pieza se hizo análisis con colorimetría, análisis estratigráficos en laboratorio, luz ultravioleta, y les preguntaba si veían alguna diferencia, porque en este caso, aquí en estas dos imágenes que ven acá, es la misma zona. ¿Y qué ven? Hay un brochazo extra que no era del artista, que no lo ven a simple vista, y eso lo vemos los restauradores con luz ultravioleta. Si hacemos una labor de investigación que es eso no se ve, claro, hay cosas que no se van a ver al ojo. ¿Y por qué para nosotros es importante? No sé si en la imagen alcancen a ver la firma que dice M. Narita y está redondeada por pintura. Porque trataron de librar la firma, porque la firma es la firma, ¿no? ¿Ustedes firman sus obras o no las firman? ¿Las firman atrás con plumón? ¿Las firman con una calca o no firman? ¿Ok? Aquí lo que trató alguien en una buena intención, porque había un daño en la obra, fue hacer una acción de restauración no profesional, en la cual dijo, con la firma no me meto, entonces la redondeo, ¿no? Pero hay zonas que eran muy visibles a simple vista y zonas que eran no visibles, como esta con ultravioleta, y aquí pueden ver, todos estos brochazos oscuros son agregados a la obra que no existían originalmente, que se agregaron entre los 90 y el 2005. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Con qué? ¿Quién sabe? Por eso es tan importante la documentación. Y por eso les hacía la comparativa de si notaban alguna diferencia entre estas dos imágenes. Porque sí hay un cambio en el trazo. Muy sutil, pero sí hay un cambio en el trazo. O sea, sí se nota más gruesa una zona, más difuminada otra, más marcada otra. Así es, eso. El grueso de la luz, efectivamente. Pero hasta que no se los empecé a explicar así, no es algo que percibimos. ¿Ven? Aquí se ve perfectamente en la foto de en medio lo de la firma. ¿Vieron? O sea, ese recuadro de la firma. Aquí la decisión del criterio es quitamos todo, lo retratamos. Ustedes van a encontrar que los restauradores, sus materiales son retratables, porque nosotros hacemos procesos en los cuales podamos retrabajar si se necesita o poder quitarlos. Porque, es que quedó mal, es que, tranquilos, no hay problema. O sea, hay cosas que no se pueden. Una limpieza no se puede. O sea, lo que limpiamos, limpiamos. O sea, lo que limpiamos ya se fue. Eso sí no hay manera. Pero a lo mejor una reintegración cromática, una aplicación de resanes, sí. Pero me parecía muy interesante esta pieza para que vieran esa comparativa. Y esta obra, hablando de un caso de los materiales, es una obra de Roger von Gunthen, en donde aquí sí teníamos al artista vivo, y es una pieza también de los años 90, en donde él se la dona al MUCA y hacen una exhibición. Ustedes conocen también el trazo del maestro von Gunthen, y en donde él nos platicó en entrevista que tuvo muchos problemas con un stock de pintura que compró en una tienda específica, con un blanco particularmente de un óleo. Ahí viene un problema desde la fábrica, desde la industria, porque dijo, claro, es que este problema que estamos viendo aquí es que tuve muchos cuadros así que nunca secaron. Nos contó una serie de historias de terror por el material, porque a veces es como hago mis mezclas y le puse mucha aguarrás, y le puse mucho solvente. Por eso ustedes aprenden de materiales, a lo mejor no tanto como quizá uno quisiera o pensaría que lo hacen, porque hay una parte también conceptual muy importante, pero esta pieza lo que tenía es que la pintura nunca secó. Entonces, cuando le ponen el papel silicón para almacenarlo, se pegó y se arrugó. Y eso fue muy divertido después valorar cómo quitar eso. Entonces, levantábamos el papel y estaba fresco por debajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo habían resuelto ustedes? Les llaman a ustedes, primer contacto del museo, dice, artista, ¿qué onda con tu obra? ¿Me la diste fresca? ¿De quién es el problema? ¿De ustedes? ¿Del museo? Piénsenlo, o sea, es un tema hasta de seguros. O sea, les pueden devolver una obra de, ¿sabes qué? En tu pieza, devuélveme mi dinero. O, aquí está tu donación. Pero aquí el problema era más complejo que eso. No fue un tema de negligencia, es un tema de la química del material que nunca secó por completo, pero que generaba estos daños. Y aquí había un tema hasta de pérdida de material original. Si nos vamos al tema así súper prístino, de qué es el original, cada escama es el original, aquí ya había la mitad o una gran parte en el papel.
¿ok? Lo que hicimos, él también nos preguntó por qué no lo podía intervenir, le explicamos, o sea, no es un sentido de negativa, pero las instituciones, cuando trabajamos desde la universidad, sí estamos en un punto en medio. La institución nos da la pieza que tiene un daño, que seguramente casi siempre tiene una buena relación, pero hay veces que no, eso también nos llega a pasar. Y el artista o la artista está ahí y dice, oye, pues es mi obra, yo la intervengo. Hay veces que dicen, no, yo ni sé, yo ya la entregué, yo ya no me meto, ¿no? Pero también pues este diálogo. Aquí lo que hicimos fue básicamente, esto lo hizo una colega, recortar todo el papel que estaba suelto para liberar, digamos, quitar peso de los puntos de contacto. Aquí les puse un mínimo extracto de la entrevista que hicimos con el maestro von Gunthen. Tuvimos que ir a su estudio en Cuernavaca, le hicimos una entrevista allá y luego le invitamos a que viniera a ver la obra y le explicamos qué estábamos haciendo, cuál era el problema, cómo estábamos procediendo. Ojo, no siempre necesitamos al artista para intervenir. Si es ideal, sí, por supuesto. Pero tampoco es necesario a veces que es que si no te da el permiso no lo intervienes. Pues no, porque la obra, hay un tema aquí bien importante. La obra patrimonialmente ya no era del artista, era de la UNAM. Es como cuando ustedes venden una obra. Ustedes pueden poner ciertos parámetros, sí, pero si el artista muere, ¿quién nos da un permiso? Hay veces que sí necesitamos conciliar con los artistas qué vamos a hacer por un tema legal. Pero no es que, si el artista no me da permiso, pues nada se podría intervenir, nunca, jamás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero el tema intelectual sí sigue siendo su obra, la de ustedes y la de von Gunthen en este sentido. Y aquí algunos ejemplos de que tuvimos que estar retirando con solventes, con un montón de pruebas, con mucho cuidado el mayor material de papel que hicimos y tuvimos que aplicar una serie de secativos a partir de reacciones químicas que ayudaran a fomentar el secado y la evaporación del solvente que tenía el óleo. Y además se le generó una caja de montaje específica donde la obra se iba a poder ver, pero ya no iba a poder ser tocada, porque la obra nació así. O sea, era volver a hacer la pieza. O sea, entonces era como, ok, sí, pudimos secar una parte, se promovió el secado, pero se tuvo también que exhibir de otra manera, ¿ok? Y este es como el resultado como quedó bastante digno y bastante manipulable el asunto. Y finalmente la colaboración, cuando los restauradores colaboran con los artistas para hacer una obra. ¿Les ha tocado? ¿Han tenido restauradores en sus equipos? ¿O todavía no? ¿No? Así que hagan la obra con ustedes. No, que les hagan las mezclas. Somos caros, no es cierto. No, en realidad... Lo digo de broma, no, o sea, se los pregunto porque sí, a nosotros nos ha tocado de pronto sí colaborar con los artistas para crear una obra. A veces nos preguntan desde la investigación, desde, oye, si quiero mezclar esto con esto, si sale o no sale, oye, quiero indagar sobre estos materiales. A veces no es para hacer una obra en específico, sino de, oye, pues estoy trabajando con otros materiales. ¿Se puede o no se puede? O si mezclo óleo y acrílico, ¿sale? De entrada nosotros sabemos que graso magro no da. O sea, hay principios básicos de los materiales que no van. O sea, nosotros sabemos mucho de materiales y no lo digo en términos arrogantes porque para eso nos dedicamos. Tenemos que saber de materiales y salen cada vez nuevos materiales. Hace rato una colega me decía, oye, es que tengo este problema con un óleo que me dieron a restaurar, pero le puedo poner un barniz, pero la obra no tiene barniz, pero... Tenemos que estar investigando constantemente los materiales porque la industria cambia rapidísimo. Y este es un extracto de un acuerdo que nosotros hicimos con un artista, con un par de artistas, que puede haber muchos. Lo que sí generalmente hacemos son minutas. Por ejemplo, si hay una modificación en alguna obra, alguna vez tuvimos que trabajar una obra, hablo de todos estos casos en la universidad, todos estos casos son digamos, dentro del seminario, porque trabajar para galerías y para estudios de artista, digamos, fuera del extracto universitario es diferente. No en un tema de ética, no en un tema de procesos, pero sí en un tema a lo mejor de documentación, de rapidez, de alcances, de investigación. Porque a veces cuando uno trabaja con galerías o museos es que la exposición se abre mañana. O sea, esto es que hay que resolverlo hoy. Acá nos da la oportunidad a veces de tener un poco más de tiempo de investigación, que eso también es interesante, ¿no? En este caso fue un acuerdo porque era de, ok, no somos coautores, no vamos a aparecer en la firma, si la obra se vende no vamos a recibir una regalía, pero podemos difundir, podemos hacer tesis, podemos hacer algún artículo, se vale. También hay artistas que dicen, no, es que yo no quiero que sepan mis secretos. Bueno, pues vemos cómo resolvemos para que podamos estar ambas partes de acuerdo, ¿no? Y en este caso, básicamente, los artistas hacen la solicitud, se hace un acuerdo de cuál va a ser el alcance, se hace una entrevista y vamos trabajando y de hecho de estos casos que les voy a presentar se está haciendo una tesis, se ha hecho una ponencia y un artículo. Funciona, ¿no? Entonces, el primero es de Darío Meléndez, de Tilma Porca, no sé si ya lo conocen esta pieza. Él ya había hecho una obra que la pueden ver en YouTube, que él hace alusión justamente a la tilma de la Virgen de Guadalupe a partir del tema de la evangelización y la agresividad que implicó la evangelización, pero su interés primario
surge porque él, cuando estaba haciendo su servicio social o sus prácticas, entra al laboratorio de arte de la UNAM y se impacta muchísimo qué es un restaurador. O sea, es como, ¿esto hacen los restauradores? ¿No? Que empieza a trabajar con restauradores, sobre todo de obras coloniales, y entonces impactó mucho porque las pinturas sobre tabla, a veces los amarres de la pintura sobre tabla, se hacen con tendones de animal. Estaban en ese momento investigando a la Virgen del Perdón que se quemó en la catedral y que está actualmente en el Cencropam. Lo que ustedes ven en la catedral es una réplica muy bien hecha de Andrés de Concha, pero no es la original. Entonces, en realidad, él se impactó mucho por los materiales que usaban y él quiso llevar esto a lo contemporáneo. Ahí empezó como esta aventura con la piel de cerdo. Y en este caso, lo que hicimos con él fue recrear esa obra a partir de piel de cerdo que no estaba fresca. La íbamos a hacer fresca, pero por un tema de salud que él tuvo no lo pudimos hacer. Lo recreamos y él nos pidió documentar. Fue el primer contacto que tuvimos. Documenta como lo haría un restaurador, pero con una Polaroid. Con 10 fotos, ¿qué documentaría un restaurador? Fue como, ¿no? Sí, fue como, ¿qué parte del proceso creativo? E hicimos una exposición y esta pieza creció mucho porque una de las piezas de los elementos de esto, él hizo unas piezas en la piel de cerdo con tinta comestible con la imagen de la Virgen y les mandó a hacer chicharrón. De hecho, hay un documental que le hizo Canal 22 y lo que fue muy interesante y también una parte divertida, porque también nos la pasamos muy bien en general, aprendiendo muchas cosas, fue hacer una exhibición que se llamó Tilma Porca, con texto curatorial y todo ahí en la escuela, con las fotografías que hicimos de documentación, con una ponencia en torno al foro académico de la universidad, pero en donde la inauguración era una mesa como esta con mantel, con unas fichas, unas cédulas, los chicharrones, tortillas y guacamole, ¿no? Entonces él decía, claro, entonces la gente decía, pero esto tiene una cédula, o sea, ¿lo toco o no lo toco? ¿Me lo puedo comer o no? ¿Es arte comestible o no? También porque era la imagen de la Virgen. O sea, a mí me impactó que la gente rompía alrededor de la Virgen. O sea, es muy loco, ¿no? Como dicen, podemos ser ateos, pero guadalupanos. Entonces, ese tema como performático fue súper interesante. Y bueno, la pieza fue avanzando y de hecho fue una pieza que estuvimos asesorando mucho porque de los diferentes soportes que fue haciendo fue una. Y otra fue esta que ya fue como colectivo sonámbulo con Carla Rebolledo, también Darío Meléndez y Carla Rebolledo, que se llamó Incontenible, y en donde esta escultura, la hace Carla para un ejercicio de estudiante, que les dijeron, hagan una escultura con lo que quieran de materiales. Que eso debe ser muy divertido, pero también te vuela la cabeza. ¿Qué uso? Y ella puso una maceta con el pasto, la pata de cerdo, y ellos lo que buscaban era hacer una documentación, un registro como lo hacían en el siglo XIX. Regresamos al inicio de la ponencia, ¿no? Como lo hacían estos dibujos anatómicos del siglo XIX, pero les duraba muy poco la pata de cerdo. ¿Han dejado carne afuera del refri alguna vez? Llámese pollo, carne, el olor, todo. O sea, y más si es de calor, ¿no? Entonces empezamos a hacer una experimentación que incluso fuimos a la Facultad de Veterinaria, estuvimos haciendo experimentación en el taller y de hecho de esto hay una tesis que ya está casi por finalizar. Claro, no es jugar a ser Dios, la carne tiende a pudrirse y va a llegar un momento límite, pero también empezamos a hacer una serie de experimentaciones de cuánto duraba con diferentes formulaciones de glicerinas, de formoles y cómo se iba cambiando y si realmente seguía reflejando la intención que tenían ellos, la función que buscaban en sus elementos. ¿Ven? Todo empieza a caer en lo mismo redondo y fue interesante porque los veterinarios nos decían, eso es súper ocioso, eso se va a echar a perder. Sí, tenían razón, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo documentan? ¿No? Inclusive llevamos el tiempo, los días y mis últimas 2 diapos justamente es que antes de restaurar nosotros una pieza necesitamos de lo que ustedes hacen previamente, no solo del objeto ya hecho, sino de toda esta información que les estoy preguntando y que yo rescataría varias cosas, su documentación, sus procesos, la conciencia de los materiales. Si aún así dicen, sí, me vale, voy a usar carne con hilos y zanahorias y lo voy a poner en ceviche, está bien. O sea, no es un juicio a la creación, no es un juicio a la creatividad. Bueno, yo hablo a título personal, yo jamás cuando trabajo con artistas, nunca les voy a decir qué no tienen que hacer. Pero sí les voy a decir qué es lo que va a pasar si usan esos materiales para que sean conscientes de eso, porque el día de mañana que lo vendan, lo donen, lo exhiban, puede ser un serio problema, inclusive temas de salud para la gente que va a ver sus exhibiciones. O sea, eso también influye muchísimo. Y además entender qué pasa con el tema de lo efímero y si sus obras son efímeras o no, el trabajo en equipo es sustantivo, eso es definitivo. Piensen que no nada más trabajan ustedes solos, sino incluso hasta la gente de limpieza tiene un papel preponderante en esto. Hasta los museos hacen recorridos de conservación con la gente de limpieza porque hay obras que no son fácilmente comprensibles si eso lo tiro o no a la basura y con todo el equipo de los museos y en donde yo creo que es una obra que saben de Catalán, en donde yo sugiero y creo fundamental que el diálogo y la comprensión mutua es vital.
porque así como ustedes de pronto pueden necesitar la asesoría de un restaurador, nosotros necesitamos de ustedes para entender cómo está hecho un objeto y entonces poder buscar mejores soluciones. Y que va a haber obras que no se van a poder conservar quizá, pero a lo mejor se pueden rehacer, replantear, documentar, y a lo mejor en un futuro piensen 50, 100, 200 años. Quizá no lo han pensado así, pero es muy, muy importante. Así que yo con esto cierro mi participación. Les agradezco la paciencia y el tiempo de escucharme. Si tienen dudas, quejas, reclamos, me pueden escribir o lo pueden decir ahora. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Voy a hacer dos comentarios porque he sido testigo de varias de las piezas que estaban acá, pero el caso de CEMEFO, yo era el encargado de producción. Entonces, por ejemplo, en la cuestión presupuestal, el dinero no se lo daban a CEMEFO, me lo daban a mí para que yo se los diera a CEMEFO, pero yo le pedía facturas a CEMEFO. Entonces, por ejemplo, pues el INBA no iba a aceptar una factura de formol porque pues no es parte de los materiales, claro. No es madera, no es papel, cosas por el estilo. También ahí fue importante documentar. De todos modos me quedé yo, porque además me dan el dinero a mí porque si no está comprobado todo, pues a mí me pueden cobrar más fácil que un artista. Cabe bailando ahí con muchas cosas como el formol, pero también tuve que documentar para que cuando tuvieran su comité administrativo dijeran, miren, esto sí se consumió, esto tal y tal. Entonces sí fue importante porque pues los de administración pues no hacen posgrados en arte contemporáneo y tienes que explicarle para qué son los materiales. Por cierto, la bodega se las prestó Felipe Ehrenberg, la que se cayó, y hubo una pieza en Carrillo Gil que se llamó de Hermestes, que era de los gusanitos. Se puso en la entrada y se fue pudriendo y estaban ahí invadiendo los gusanitos hasta que precisamente fue una cuestión de salud y a la directora Silvia Pandolfi le dijo el INBA que tenía que retirar esa pieza. Está en una vitrina, se supone que herméticamente sellada, pero pues no puedes, estaba muy canijo, estaba la cabeza de la cara, sí, claro. Estaba muy canijo. Entonces, sí, ahí el asunto es que hay una serie de ideas que pueden tener los artistas, pueden ser a veces riesgosas, pero sobre todo pueden ser administrativamente difíciles de financiar, entonces la relación también con la institución se vuelve compleja. Al principio había una imagen de una pieza, de un aspecto de la instalación de Kiaibo Kiank en el MUAC, eso fue en 2009. Él es paisajismo o como oriental, pero con pirotecnia. Entonces, pero pues no es que traiga su pólvora en el aeropuerto. Entonces, bueno, el mismo papel, pues era un papel de cáñamo porque es el que resiste y todo, pero tú tienes que buscar la manera de convencer, porque ese es un material que está en otra partida y le tienes que convencer a la UNAM de que no se tiene que hacer una licitación, sino el tipo de papel de cáñamo que necesita el artista es el que se tiene que adquirir. Pero es que son materiales de otro tipo, o sea, ahí hay una cultura institucional que se tiene que trabajar. Para la pólvora, pues se hizo un viaje para ver personas que hacían cuestiones de pirotecnia y el chofer lo llevó a una destilería que estaba junto, donde hacían mezcal, era Querétaro, algo así, pero pues buena parte del mezcal viene de ahí, en realidad. Y le gustó hacer una idea de un estanque de mezcal, pero fue una pipa de mezcal. Y ahí también cómo justificas la adquisición de una pipa. Creo que ahí fue amigos del MUAC, una cosa así, consiguió. Pero también había una cuestión de seguridad, porque no podían estar más de una hora los custodios dentro de sala, porque pues los vapores del mezcal eran así. Entonces se tenían que turnar y se tuvo que adquirir leche también para que los custodios tomaran leche, porque los vapores del mezcal estaban así. También ver la cuestión de seguridad, porque colaboraban estudiantes de servicio social de la ahora FAD, pero pues la cuestión de la pirotecnia se tenía que hacer en condiciones de seguridad, porque pues, y ver también el asunto, en ese caso no lo teníamos, pero yo lo empecé a pensar que hubiera algún tipo de póliza de seguro para cuando haces procesos porque había estado en Canadá y ahí sí, Teresa Margolles de CEMEFO, se accidentó en un proyecto internacional y en Canadá tenía una cobertura así, no se accidentó montando la obra, por cierto, pero bueno,
pero como que dije, bueno, ¿por qué no tenemos seguros para cuestiones de accidente obra, cartas de responsabilidad y cosas por el estilo? Pero sí, se ve un proyecto relativamente sencillo, pero sí hay una serie de elementos institucionales que ahí se ven. Y yo me imaginé desde el principio que los caballitos iban a ser una bronca, luego adquirió unos el MUAC porque las piezas estaban nada más en comodato en el IMBA, también ese es un elemento, se van de un lado a otro, cómo están almacenadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eran estos comentarios. Gracias, muy atinados. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario que desee hacer? Queja, todo se vale. Sí. ¿Nos quieren compartir cómo documentan su obra? Yo tengo curiosidad. Todo se vale, o sea, no es crítica, ¿no? O en otro momento. Bueno, si alguien gusta tener acceso a las ligas de la maestra, nos deja su correo electrónico, se lo damos a ella para que se las pueda enviar y así pueden tener estas lecturas a la mano, ¿sí? Por favor. Y bueno, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Lisette. Creo que ha sido muy enriquecedor y bueno, para el auditorio que verá esto a través de las redes, espero que también les sea de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente conversación necesaria. Muchas gracias.